Bueno, tal y como habíamos dicho en nuestra introducción, aquí tenemos a Israel Abreu, que es el encargado de asuntos económicos del PRD, economista. Con él vamos a hablar de los temas económicos, que la gente se preocupa mucho, Israel, con el tema del dólar, con el tema del presupuesto complementario y la situación económica, que la gente entiende que está dura, que no hay cuarto en la calle. Pero vamos a ir por partes. Te vamos a dar la bienvenida a este espacio que tú habías venido en otra ocasión, pero ahora estamos un poquito más modernos, más cómodos. 2.0. Y además estamos en compañía de Víctor Fénix, que tratamos muchos temas. Y te damos la bienvenida, pero vamos a entrar con temas importantes y vete preparando porque queremos entrar en el tema del presupuesto complementario, que aunque se aprobó en el Senado y se aprobó en la Cámara de Diputados, pero vamos a hablar sobre ese tema que tiene algunos mensajes que debemos tocar. Así que te damos la bienvenida aquí. Bueno, muchísimas gracias, don Héctor, Víctor. Un privilegio y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a su público. Bueno, ya el Senado de la República en esta semana aprobó el presupuesto complementario. Y aquí vino un técnico de la Fuerza del Pueblo, vino uno del PLD y escuchamos sus opiniones cuestionando ese presupuesto complementario. Y es un presupuesto como tal. Nosotros quisiéramos saber de parte tuya, en representación del PRD, ¿cuál es tu valoración sobre ese presupuesto complementario o reformulado, como le llaman? Mire, don Héctor, definitivamente el mismo documento que fue depositado originalmente el 19 de agosto por el presidente de la República al respecto de esa modificación que ya se aprobó en el Senado, es un reconocimiento a la incapacidad al frente de la gestión pública del gobierno de Luis Abinader. Eso es lo primero y quiero explicarlo. Si usted se fija, lo primero que establece es la posibilidad de utilizar unos ingresos no recurrentes. Y la pregunta que la gente debe hacerse al respecto de qué es un ingreso no recurrente. ¿Qué es lo que no recurre? Exactamente. Son esos ingresos que no necesariamente responden a la cotidianidad de las operaciones de un Estado, es decir, de las recaudaciones. O sea que es un ingreso extraordinario. No, es más que extraordinario, porque cuando el Estado dispone de la venta de algunos de sus patrimonios, es un ingreso extraordinario que se maneja a través de tesorería, pero de manera específica, no recurrente, lo pone un poco más allá de un ingreso extraordinario, porque resulta, en este caso de manera específica, que fue el resultado de la ineficiencia e ineficacia de la ejecución de los presupuestos, como bien lo dice el documento del año 2020. Es como si fueran unos ingresos no esperados. No esperados, pero que estaban ahí. Exactamente. Un dinero que no utilizaron desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria. ¿Cómo que no utilizaban? Que no utilizaron literalmente. Sí. Ojalá y la gente... O sea, que le sobró el dinero. La gente puede entrar. No. El dinero nunca sobra. Pues entonces, el dinero nunca sobra. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Estamos en el 2025 y ese documento establece que estos ingresos no recurrentes son el resultado de la acumulación de dineros que fueron obtenidos, ¿verdad? O que pudieron haber sido obtenidos. Voy a poner el ejemplo. De recaudaciones, los ingresos corrientes, número 1, de préstamos, número 2, o de simplemente donaciones o venta de bienes de capital, ¿verdad? Estamos claros. Sí. Pero ¿qué resulta? Que todos los presupuestos del 20, del 21, del 22, del 23 y del 24 de manera específica fueron financiados con deuda, lo que significa que se aprobaron presupuestos deficitarios que fueron financiados obviamente con préstamos. Entonces, cuando ellos establecen que estos ingresos no recurrentes son el resultado de que recibieron el ingreso, pero no lo ejecutaron y se acumularon, ¿verdad?, en cuentas del Banco de Reserva de manera específica, para que estemos claros, y que deben transferirse del Banco de Reserva a la cuenta única para ser utilizado, que es el procedimiento que ellos establecen. Lo que hacía el ministro de Hacienda y el gobierno central era que esos dineros, ¿verdad?, en ese reconocimiento a la ineficiencia y a la ineficacia del gobierno de Luis Abinader y el PRM, se acumularon esos 5 años, ¿verdad? Y habrían certificado financiero. Y ahí guardado. Entonces autorizaban a abrir certificados financieros por dineros que se estaban tomando prestados, para que estemos claros. Entonces no lo utilizaban,
¿verdad? Y por otro lado, entonces tenían al Banco Central incentivando la economía, ¿verdad? Colocando fondos de liquidez rápida, dinero para la construcción de vivienda de bajo costo, para dinamizar la economía, mientras hacían la inversión más baja en inversiones de bienes de capital, en infraestructura específicamente, por un lado, y entonces no ejecutaban los presupuestos que ellos mismos elaboraban. Y entonces disponían de esos recursos para inversiones financieras, en este caso a través del Banco de Reserva. Eso es lo que establece el documento. El documento establece de manera específica, fuimos ineficientes ¿Cuánto viene siendo el monto? en la ejecución Entonces, el presupuestaria. monto. Entonces, ese monto es exactamente del 1% del PIB, alrededor de 68,000 millones de pesos. Okay. Ahora vamos a entrar en el detalle para que ellos quieren este dinero. Exacto. y cuál es la excusa. Exacto. La excusa general sobre la cual se basa el mismo documento que elaboró Presidencia de la República, rubricado por Luis Abinader, establece, y eso contrasta con casi 2 años de semanales, en donde el presidente asevera que la economía está bien y que vamos bien. Pero cuando usted toma el documento, y voy a citar un poquito más para atrás, cuando Jochi Vicente era ministro de Hacienda. Eso fue los otros días. La economía estaba bien. Él no era ministro hace poco. Sí, los otros días, exactamente, en este año. La economía está bien, pero necesitamos una reforma tributaria, no fiscal, tributaria. Él fue el abanderado. Exactamente. Sí, sí. Y ahora vuelven y depositan, ¿verdad? Esta reforma, esta modificación, porque no es una reformulación, es una modificación a la ley de presupuesto. Exacto. Porque la reformulación es otro concepto, Sí. que tiene que hacerse semestralmente de acuerdo a los ajustes en función a lo ejecutado. Eso es otra cosa. ¿Y por qué? Porque están obligados a hacer un cierre, un precierre de los estados de recaudación e inversión de las rentas, y que debe ser inclusive firmado por el presidente del Senado, por el presidente de la Cámara de Diputados y por el Cámara de Cuentas. O sea que tú estás poniendo una cosa muy importante. Y esto es bueno porque la comunicación es básica. Tú que eres economista. Fíjate que alguna gente habla de presupuesto reformulado. Él dice un presupuesto modificado. Sí, ahora yo entendí. Es otra cosa. Yo entendí mejor. Yo también. Ya yo lo entendí. ¿Me entiendes? Porque No es reformulado, es modificado. Ha modificado. Eso es lo que hay. Porque a ti te hablan de que un presupuesto reformulado o un presupuesto complementario. Aquí tú estás hablando de un presupuesto modificado. Exactamente. Perfecto, eso que quede claro. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que entonces el presidente dice en ese documento que una de las principales motivaciones es redinamizar la economía, que está en un proceso de estancamiento, Exacto. ¿verdad? Que todavía no la podemos llamar recesión. Sí. Sin embargo, estamos creciendo por debajo de lo estimado. Nosotros estimamos que era 4, más o menos 5, Sí. y estamos en 2.6. Sí. Además del retraso que tiene el Banco Central, me imagino buscando números de donde no hay para ver si... No, la verdad es esa. Para sincerizar los números, Porque si tuviésemos bien hace rato que esos números estuvieran ahí, porque esos números están registrados. Las transacciones económicas que se realizan en una economía, valga la redundancia, se registran prácticamente en línea, todas. El resultado de eso, entonces, es que el presidente emite este documento diciendo, ¿verdad? Contradiciendo 2 años de semanales donde dice que la economía está bien. Bueno, pues sometemos esto en virtud de que, además de que entendemos que la recesión que vive la economía dominicana, esto puede acelerarla, también reconoce la baja inversión en bienes de capital y en infraestructura, que es una teoría keynesiana, la cual asume el actual ministro de Hacienda, con lo que no entro en contradicción. Claro. Ahora, ¿cuál es mi contradicción desde el punto de vista político y económico? Que la relación de este aumento de los ingresos, aunque sea no recurrente, la mayor proporción va a seguir siendo gasto corriente. ¿Cuánto asignan ahí para gasto? En este caso, cerca del 45%, 45% en el extremo mayor. Imagínense que son eficientes, que no lo han demostrado, porque es otra cosa, la crisis de confianza que tenemos. No, y obviamente no son eficientes porque el dinero que está ahí no lo pudieron gastar ni ejecutar. No hay eficiencia. O sea, de los 69,000 millones, tú hablas de... Ellos establecen que cerca del 45%, en el mejor de los escenarios, van a ser invertidos en obras de bienes de capital. O sea, la mitad.
Menos de la mitad, Menos. profesor. Entonces, la otra La proporción otra parte. va a seguir siendo gasto corriente. Entonces, cuando tú haces la relación de la totalidad de los ingresos, que es importante que la gente lo sepa, todavía no alcanza la cantidad de dinero de ingresos no recurrentes que se va a obtener para que el porcentaje al final del periodo contable del Estado sea mayor de lo que históricamente hemos tenido hasta ahora, que está entre 1.65 y 1.98% la inversión pública en materia de infraestructura. Va a seguir siendo la misma, o sea, no va a ser suficiente. Se nos va a motorizar nada. Lo más probable, con esto lo que pudiéramos es hacer la misma inversión que en el año pasado. En el mejor de los escenarios, si son eficientes y eficaces en el manejo de la gestión pública desde el punto de vista gerencial. Entonces, ahora, ¿qué pasa con ¿Está eso? oyendo? Dígame, Pero Oye bien, esta semana si se criticaba que la inversión pública en materia de inversión de Era capital baja. había sido baja en el 24. seguimos. Dice él que lo que se está luchando con esto, en el mejor de los casos, es que pudiera ser igual que el anterior. Entonces, si la excusa es Sí, motorizar oye, la Jamal, economía para hacer todo esto y se va a quedar igual, o sea, a través del gasto de inversión. Sin embargo, esta semana vimos en la prensa al presidente de la República diciendo que ha invertido en gasto de capital en infraestructura más de 600.000 millones de pesos en los últimos 5 años de su gobierno. Es así. Sí, así es. Ahora, la diferencia es, para que estemos claros, que la economía, ¿verdad? Y me gusta el ejemplo del sector eléctrico. Si tú no entiendes que la relación de inversión debe ser directamente proporcional a la demanda de tu economía, de tu sociedad, entonces tú estás retrocediendo cuando tú te quedas igual. Porque ellos están hablando de valores absolutos y no relativos. Cuando tú tienes un presupuesto de 1.6 billones de pesos, que es el monto hasta donde tú quieres llegar. ¿Qué es lo que ellos están diciéndote a ti? Mira, el año pasado, por ponerte un ejemplo, el más simple posible, yo gasté 1.000 millones. Este año yo voy a gastar 1.000 millones 100. Sin embargo, tus recaudaciones no aumentaron en un 10%, por ponerte un ejemplo. Aumentaron en un 20%. El presupuesto de ingreso aumentó el doble. Entonces, Realmente, en términos proporcionales, disminuye. En términos absolutos. Exactamente. ¿Por qué también traigo por el tema del sector eléctrico? Que el mismo presidente reconoció que no ha invertido un solo dólar en su gestión en materia de energía eléctrica, que todo lo ha hecho el sector privado y que no ha sido planificado de manera adecuada por los términos de energía caliente y fría, ¿verdad? La generación base. Sí. ¿Qué resulta de eso? Que es un aumento vegetativo del consumo. Es directamente proporcional al desarrollo de los pueblos y al crecimiento de su sociedad en términos demográficos, que no han sido capaces de lamentablemente planificar y organizar ese crecimiento vegetativo en materia de consumo y en materia de crecimiento. Ahora, Israel, yo le hacía la pregunta a los otros dos economistas que pasaron por aquí y te la hago a ti la misma. O sea, el nombre lo dice, presupuesto. O sea, correcto. ¿Quién garantiza? Ya aprobado en la Cámara de Diputados, ya aprobado en el Senado, lo van a promulgar por la mayoría de los legisladores oficialistas, porque a todo esto los legisladores de la oposición votaron en contra de eso. Sí. A todo esto. Sí, ha habido una posición bien crítica. Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde viene la pregunta? Que yo le preguntaba a los otros economistas que pasaron por aquí. ¿Y quién tiene garantía de que ellos van a ser eficientes en la ejecución de ese presupuesto? Si a propósito de que sobró. A propósito de está que haciendo esto una parte de los sobrantes fue por la incapacidad de poderlo gastar. Correcto. ¿Qué garantía hay en eso? Esa es una crisis de confianza que tenemos todos al respecto de la ejecución. Y obviamente que eso estoy seguro que va a trascender y debe trascender. Y al respecto inclusive de temas de eficiencia, número uno, claro. Y quizás hasta corrupción. No es verdad que en el Ministerio de Hacienda eso haya sido tan transparente como nos lo han querido vender en ese anteproyecto de ley. No es verdad. Ajá. No es verdad que usted va a tomar un dinero prestado a una tasa de interés promedio más alta de la que le van a pagar, ¿verdad? Por simplemente amor al dinero. Y sobre todo, sobre todo teniendo este país la necesidad de ejecutarse esos dineros y esos presupuestos. Ahora, es tan simple, ¿verdad? Cuando se apruebe esta modificación, ¿verdad? Sí. A la ley de presupuesto, a la 80-24, como transferir esos fondos de donde están a la cuenta única. Ahí no hay mayor esfuerzo que ese. Ahora, es indudable
que debemos perseguir el destino de esos fondos. Ahí voy. Ahora, creo que tenemos que hacer una pausa, Héctor. Creo que hay que hacer una pausa. No, pues vamos a dejar que él termine. Pero y realmente, pasamos. esa partida, cuando tú la desmenuzas, que tú has dicho inversión, gasto, seguiremos entonces gastando ese dinero allí. ¿Dónde va? Porque sacar ese dinero del banco no le genera entonces también un estrés al gobierno respecto a que recibía aunque sea alguito. Ahora lo que va a pagar puro interés. Sí, no, pero mira qué pasa, Víctor. Ese dinerito. Recuerda lo siguiente, que yo le prometo que voy a traer el documento, los estados de recaudación e inversión de la renta al 2024. Okay. Porque los estados reflejan, ¿verdad? Sí. Tanto el dinero, lo que nos costó ese dinero, porque es obvio que fue préstamo. Claro. Y lo que estamos recibiendo a través del Banco de Reserva por ese dinero. Que al final el margen supone ganárselo el Banco de Reserva, en este caso. Sí. Lo que no necesariamente implica que el Estado como tal se esté beneficiando. Cuando viene a ver, nosotros estamos pagando más por el dinero prestado que lo que estamos recibiendo de beneficio por intereses. Exactamente. Yo estoy seguro. Eso es una transacción que no tiene ningún sentido. Si es así. Y eso está registrado en los estados de recaudación e inversión de la renta. Y por otro lado, y no menos importante también, que no debo aprovechar esta oportunidad para decirlo, es que en el mismo documento también se aprueba, ¿verdad?, una ampliación del déficit de 0.47%. Vamos a pasar de 3 a 3.47%. Y cuando usted ausculta el documento, se da cuenta que se aprueban 25 nuevos préstamos para esas supuestas obras de inversiones de capital, que además han sido sumamente incapaces en la ejecución de esas obras. Esa parte que tú dices, la incapacidad para ejecutar, hay quienes dicen, si en 7 meses, vamos a suponer, no fueron capaces de ejecutar un 60 o un 70%, porque fue apenas un 42% que ejecutaron de esas instituciones, ¿cómo en 4 o 5 meses tú lo vas a hacer? Mire, más dinero, entonces. Entonces te estamos poniendo más dinero. ¿Usted sabe lo que va a pasar? ¿Verdad? Que es un interrogante. Sí, no, es una paradoja. Pues porque tú dices, ven acá, si yo no pude con 4, ¿cómo voy a poder ahora con 8? Si tú en 7 meses no pudiste con el 50% de lo que yo te contemplé y ahora te estoy poniendo un 20% más con el otro 50%, ¿cómo tú lo vas a hacer en 5 meses? ¿Usted sabe lo que va a pasar en la mayoría de los casos? Porque de verdad, yo no quiero... soy de oposición, eso está claro, pero la realidad, ¿verdad? Y aquí voy a citar uno de los economistas más renombrados del planeta, Ray Dalio, ¿verdad? Que cita, la historia, ¿verdad?, será el referente de tu futuro. La historia nos muestra que lo que resulta de esa parte del presupuesto que ellos se ven imposibilitados de ejecutar por ineficientes, lo gastan de manera irresponsable en pensiones, que es la forma más rápida de tu gastarlo, y cualquier invento de tipo irresponsable para consumir ese dinero. Para justificar. Que le voy a decir algo. Nos tiene esa situación en este momento a todos complicados desde el punto de vista de la prima del dólar, que es un tema también interesante. Lo vamos a tratar después de la pausa. Muy bien. Ya el tema del presupuesto complementario estamos bien claro y el tema del dólar lo vamos a tratar después de la pausa.